En primer lugar, debemos ubicarnos geográficamente al Esequibo. El territorio se encuentra en una extensa región de alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados al noreste de América del Sur, y que está delimitada por el Océano Atlántico, el río Amazonas, el río Orinoco y el brazo Cassiquiare. Puede decirse de esta manera que la región Guayana es una gran isla fluvial y marítima. También, dada que la ponencia versa sobre la parte social y económica, debe decirse que esta región, si bien es muy extensa, es también poco poblada. De hecho, los mayores núcleos de población están en Venezuela y en Brasil. El caso venezolano en la zona de Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, y en el caso de Brasil en Boavista, Manaos y Belén de Pará. Desde el punto de vista político-administrativo, está subdividida en varias partes. La primera es la Guayana Francesa, que es un territorio francés de ultramar, su capital es Cayena. Surinam, que su capital es Paramaribo, fue colonia de Holanda hasta el año 1975. Guyana, que es con quien tenemos esta disputa más que centenaria, territorial, de soberanía y fronteriza, cuya capital es Georgetown, y fue hasta el año 1966 colonia de Inglaterra. También está la Guayana venezolana, que son los estados Bolívar, del Tamacuro y Amazonas, y está toda la zona norte de Brasil, que es la Guayana brasilera. Como pueden ver por las banderas y los orígenes de cada zona de la región guayana, tienen idiomas diferentes, ¿no? Que hablan holandés, inglés, francés, español y portugués. Y pudiera decirse que en el medio de toda esta región guayana está la Guayana Esequiba, territorio Esequibo o zona en reclamación, que es lo que está en disputa entre Venezuela y Guyana. Aquí pueden ver la línea roja, es el río Orinoco, la línea negra es el río Negro, la línea verde es el río Amazonas, y la otra línea marrón es el brazo Cassiquiare, que son los que desde el punto de vista fluvial delimitan a la región guayana. A su vez, el hecho de que sea una de las zonas más inhóspitas del mundo por su condición selvática, y en la selva es muy difícil lograr asentamientos humanos permanentes o extenderlos o mantenerlos, ha hecho que se mantenga en gran medida virgen y despoblado. Esto a su vez conlleva el hecho de que sean zonas poco conocidas, poco estudiadas o de poca incidencia internacional. Por más que, por ejemplo, en la Guayana Francesa esté el Centro Aeroespacial Europeo, que lanzan cohetes al espacio, y que en la zona de Manaos de Brasil sea un gran núcleo industrial, pero fuera de ello es poca el interés o la relevancia internacional que tienen, porque son países, de casos Guyana y Surinam, son países de poquísima presencia internacional, hasta fechas bastante recientes, debido a los recursos en hidrocarburos que se han venido descubriendo. Además, hay que mencionar que la región guayana sí ha revestido una importancia, pero desde el punto de vista ambiental,
y de conservación. Ahí está, por ejemplo, el Tratado de Cooperación Amazónica y y diversos convenios que se han firmado internacionales con Naciones Unidas, etcétera, para la protección de la selva. Pasamos ahora más específicamente a hablar de la población y de la etnicidad en el territorio Esequibo y en Guyana, porque hay que recordar que es Guyana quien tiene la ocupación y administración del territorio Esequibo. Los aproximadamente 200.000 habitantes que tiene el territorio Esequibo se subdividen en varios grupos. Y pueden ver este mapa de grupos étnicos. Los que están en color marrón son los amerindios, que son los nativos indígenas, como los guaraos, los pemones, los macushi, guapillana, entre otros. Están los de color anaranjado, que son los afroguyaneses o los negros. Están los hindúes, que está en color marrón claro, que viven en su mayoría en zonas rurales y se dedican a la agricultura. También hay algunas minorías pequeñas de chinos, de ingleses, portugueses y brasileros. Como pueden ver, el territorio Esequibo se diferencia o se diferencia desde el punto de vista geográfico con Guyana por el río Esequibo, que lo pueden ver en el centro del mapa. Hay que mencionar, viendo también este gráfico, que la mayoría de la población del territorio Esequibo es amerindia o indígena, ¿no? Son de tribus indígenas, como ya mencioné, los guaraos, los pemones, entre otros. Hay que decir que si bien hay aproximadamente 200.000 personas, se trata de un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados, por lo cual hace que su densidad poblacional sea muy baja, equivalente a un habitante por kilómetro cuadrado. Entonces hay vastas zonas que están coloreadas en amarillo, que están despobladas. Entonces esto hace que las conexiones y la presencia humana en la zona sea bastante reducida. Sin embargo, hay que decir que pese a ser muy poca población, hay grandes problemas sociales, tanto en el Esequibo como en Guyana, en el que, si sumamos ambos territorios, no llegan a 1 millón de habitantes. Existen problemas de racismo debido al origen anglosajón de este territorio, en el que los partidos políticos se dividen por razas. Está el partido de los hindúes, está el partido de los negros, hay un partido más pequeño que es el partido de los amerindios, y siempre han existido enfrentamientos étnicos y políticos entre ellos. De todos estos grupos hay que decir que han sido los indígenas, los amerindios o los nativos aborígenes, los que más han sufrido esta discriminación y la segregación racial. Ellos generalmente han estado excluidos de incluso los derechos más elementales, han estado por fuera de la administración pública, de la atención del Estado guyanés, y en definitiva han tenido muy poca influencia en el devenir histórico del país, debido a que han sido simplemente relegados. Este origen anglosajón nos permite afirmar que en Guyana y por ende en el Esequibo hay un apartheid a pequeña escala, o los problemas raciales que se vieron en el 2020 en Estados Unidos, las protestas por cuestiones raciales. Eso en Guyana y en el Esequibo ocurre. De hecho, en el año pasado, 2020, a raíz de las elecciones
presidenciales hubo 6 meses de mucha tensión y violencia en el que no se sabía quién había ganado las elecciones, y otra vez afloraron conflictos de esta índole, ¿no? Entonces, también hay que añadir que otra de las razones por las cuales hay muy poca población y también a su vez es tan diversa la población en esta región se debe a que la Guayana inglesa fue durante toda su historia una colonia de explotación, es decir, que fue una colonia en la que se extrajeron los recursos naturales con bajísimas inversiones, y el objetivo de la corona era simplemente extraer los recursos, no asentarse permanentemente, no poblar el territorio, no crear infraestructura, ni nada de eso. Entonces, eso ocasionó que la mayoría de la población se ubicara en las zonas costeras, lo que se puede llamar una colonización de fachada, y que además presenta graves carencias en materia de infraestructura, de servicios públicos, entre otras cosas, además de que haya un desarrollo social, que haya lo que se puede decir una sociedad realmente orgánica. Allá hay más identidad por el origen o por el color de la piel que por el hecho de haber nacido en determinado sitio o ser guyanejo. Se evoca más bien origen foráneo al territorio, ¿no? Los hindúes evocan a la India e imitan a la India y recuerdan a la India. Los de origen africano también intentan hacer lo mismo, etcétera, ¿no? De manera que esta condición es muy particular en el continente americano y se repite en mayor o menor medida en todo el Caribe angloparlante. También hay que mencionar que las condiciones de vida son bastante difíciles, son bastante precarias, casi no existen servicios públicos, agua corriente, electricidad, vialidad, internet, telefonía, etcétera. La presencia del Estado guyanés allí es muy precaria y la mayoría de la población es rural, es de carácter rural, se dedica a actividades agrícolas o la pequeña minería, ¿no? Que la mayor de las veces es minería ilegal. Finalmente, para hablar de los esequibanos, que son los habitantes del Esequibo, hay que diferenciarlos aquí desde el punto de vista legal de los guyaneses, porque el esequibano es todo aquel que nació en el territorio esequibo y que es un territorio que históricamente ha sido considerado venezolano. Por tanto, estos habitantes tienen que ser considerados como venezolanos por nacimiento, según el artículo 10 y el artículo 32 de la Constitución Nacional. Y asimismo, puede decirse que, la explicación que ya hice de los conflictos étnicos, que en Guyana se aplica el término de biopolítica, ¿no? Ese neologismo de la biopolítica, que por uno nacer o ser de determinada forma, debe tener una postura política específica. Es algo que allí se aplica a cabalidad y se ha aplicado desde siempre. Aquí pueden ver en estas imágenes al Salto Caiteur, que se ubica en el centro del territorio esequibo, con una altura de 226 metros. Es la mayor atracción turística de la zona, que Guyana la aprovecha y se beneficia de ella como una atracción turística. Está ubicado dentro de un parque nacional y esa es, desde el punto de vista turístico, la mayor actividad en la zona. Pero, como decía, la población en su gran parte rural se dedica a actividades de agricultura, de siembra de arroz, caña de azúcar, actividades pesqueras y mineras también. La otra imagen es
una familia del Esequibo, de la etnia Acaguayo, que, como decía también, constituyen la mayor parte de la población del territorio. La, los indígenas, también mencionaba que los indígenas han sido tradicionalmente relegados de la sociedad guyanesa. Han habido muchísimos casos de, bueno, de agresiones y de matanzas y de exclusiones hacia ellos, y eso proviene de la época de la época incluso colonial inglesa. En este sentido, Venezuela tiene una inmensa ventaja con respecto a Guyana, y es que aquí no existen los conflictos étnicos, raciales o religiosos. Venezuela es un país totalmente abierto en el que existe el mestizaje, y que podemos decir que nos sentimos orgullosos de ello. Eso en Guyana no ocurre, no es así, ni en ninguno de los países de origen anglosajón. Pueden ver acá unas imágenes también de una población dentro del territorio Esequibo llamada Eterimbán, y la mayoría de las poblaciones son así, son pequeñas, son precarias, están en medio de la selva, ¿no? Son una especie más bien de caseríos. La mayoría de las zonas pobladas se parecen a esta, o son como esta, y las poblaciones allí más importantes son Morajuana, Mabaruma, que está muy cercana al estado del Tamacuro, en el norte. Está la población de Bártica, que es donde confluyen los ríos Mazarún y Cuyuni en el Esequibo. Esa está a orillas del río Esequibo. Y la otra población grande es Letem, ubicada en el extremo sur, en las sabanas del Rupununi, que en la zona de Letem, allí la población es distinta, porque la mayoría es indígena y mestiza, mestiza con blancos, que se establecieron allí a principios del siglo XX. Y tiene una dinámica diferente, que es la producción ganadera. Un detalle en cuanto a los productos que pueden ver en esa bodega, para el momento que se tomó esa foto eran mayormente venezolanos, aunque la bodega era atendida por brasileros. Y habían algunos productos guyaneses, pero son muy difíciles de obtener debido a la distancia y las dificultades para trasladarlo, ¿no? Dado que no hay carreteras, entonces deben ser trasladados en avión o navegando varios días en lancha, o a su vez caminando, ¿no? También a través de caminos de picas en la selva. Pasemos ahora a la situación actual y efectos de las concesiones. Tomo como referencia el año 2004 porque en ese año se produce un cambio importante en la diplomacia venezolana hacia Guyana y el Esequibo, debido a que el presidente Chávez viajó a Georgetown ese año y dijo que a partir de ese momento Venezuela no se iba a oponer a que Guyana entregara concesiones mineras, forestales, de energía, etcétera, siempre y cuando beneficiaran a los habitantes. Entonces, a partir de ese momento, Guyana tuvo la libertad de otorgar y entregar concesiones en estos temas a empresas transnacionales. Eso vino a traer la consecuencia 10 años después de que se descubriera petróleo en grandes cantidades, y ahora a Guyana no le convenía seguir con el status quo de la reclamación territorial venezolana, del Acuerdo de Ginebra, ni nada de eso, sino simple y llanamente adueñarse total, definitiva e incuestionablemente del territorio, para aprovechar esos recursos naturales allí existentes. Hay que decir que las empresas transnacionales que se han establecido allí son de varios países,
pero no ha habido hasta los momentos, transcurridos ya más de 15 años, no ha habido un beneficio real de los habitantes. Se han beneficiado las transnacionales, se han beneficiado la burocracia guyanesa y algunos grupos que se dedican a actividades ilegales, sea de minería, de narcotráfico, trata de blancas, etcétera. Aquí pueden ver, en estas imágenes pueden ver en el lado izquierdo un mapa de las primeras concesiones que otorgó Guyana en el año 2004, concesiones de petróleo. Se las entregó a la ExxonMobil, se las entregó a la canadiense CGX y a otras compañías petroleras también como la Shell. Posteriormente aparece la compañía china CNOOC y otras compañías petroleras. Algunas se mantienen, otras se han retirado. Del lado derecho pueden ver los logotipos de esas compañías. También hay compañías ya tierra adentro que son de biodiversidad, como Biocapital, que es para investigaciones biológicas. Está SC Minerals, que es para la búsqueda de uranio. Hay otras compañías para la extracción de oro, de diamantes. Y también coloco aquí un logotipo del gobierno de Brasil, porque el Brasil tiene unas importantes participaciones e intereses dentro del Esequibo y de Guyana en general. No solo a través de empresas, sino a través de lo que pudieran llamarse colonos y de movilizar la producción económica de Boavista y Manaos hacia el Océano Atlántico vía Georgetown, que le es mucho más conveniente hacerlo desde allí que navegando el Amazonas. Debo decir también que Guyana ha mantenido un doble discurso en materia ambiental, dado que en el año 2010 el entonces presidente Barrack Yagdio recibió un premio del PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por su conservación de la selva. Recibió financiamiento y recibe todavía Guyana financiamiento de Noruega para mantener la selva intacta, pero por otro lado entrega a diestra y siniestra concesiones mineras, forestales, petroleras, etcétera, que obviamente la minería, toda actividad minera conlleva un daño ambiental. También en medio de todo esto hay que hablar de la seguridad. Guyana tiene su fuerza armada, se llama la Guyana Defense Force, que son un poco más de 3.000 miembros que no tienen presencia en toda la zona, ni tampoco tienen la capacidad logística ni armamentística para tener un control real sobre el territorio. Ellos su equipamiento se debe más que todo a donaciones internacionales de lanchas, helicópteros, algunos aviones, etcétera. Tan es así que ellos tienen un armamento muy diverso, ¿no? Tienen armamento soviético y armamento británico. Entonces uno se da cuenta que posee un escaso y obsoleto armamento. Esto ayuda y facilita, que hayan actividades ilegales, como ya mencioné, de minería ilegal, de prostitución, tráfico de drogas, entre otras actividades ilícitas. Y esto tiene una obvia incidencia en la zona, porque se habla de regiones que en gran medida son inhóspitas. La producción económica de Guyana, incluyendo el Esequibo, ronda los 3.000 millones de dólares anuales. Ese es el PIB. Ese es el PIB de Guyana. Y está previsto un crecimiento de 2 dígitos a partir del año 2020 en adelante, a raíz de la producción y las inversiones extranjeras, ¿no? La producción petrolera, que ya inició, y otras inversiones extranjeras. Sin embargo, hasta los momentos la producción de ellos se ha enfocado más que todo en el arroz, el azúcar,
los camarones, la extracción de oro, de diamantes y de bauxita. Pero es la materia prima, no es el material bruto, no tiene ningún tipo de procesamiento dentro del país. Esas son las principales actividades económicas allá. Tanto la producción de arroz como de azúcar es para la exportación. Incluso Venezuela recibe o ha recibido arroz de Guyana, que no sabemos bien dónde se sembró, si dentro del Esequibo o propiamente en Guyana. Se recibió como pago por el petróleo venezolano que se le entregó bajo el convenio de Petrocaribe, en el cual se le subsidiaba la mitad del consumo de petróleo en Guyana. Aquí pueden ver unas imágenes de lo que es la minería ilegal, la fotografía de la izquierda. Esos son mineros ilegales, los comúnmente llamados garimpeiros. También es la fotografía superior derecha, maquinaria vieja, antigua, pequeña, hacen trabajos de minería. Esta minería es muy contaminante porque esta la utilizan con mercurio, esto lo trabajan con mercurio y el mercurio es altamente tóxico para la tierra, para el aire, para los animales, para el ser humano, y es prácticamente un veneno, ¿no? Existe incluso una convención internacional para la supresión de la utilización de mercurio en todas sus formas. La fotografía inferior derecha ya es una minería que se hace en los ríos, ya más tecnificada, con mayor maquinaria, con mayor complejidad, y es parte de esas concesiones otorgadas a empresas. Vamos a hablar ahora del factor Brasil. Brasil, desde aproximadamente unas 3 décadas, ha venido desarrollando todo un pensamiento geopolítico y planificando acciones en consecuencia. Eso ellos lo han denominado el plan Cala Norte, que consiste en consolidar las fronteras de Brasil, aumentar la presencia oficial del Estado brasilero en zonas fronterizas, proyectar la imagen de Brasil como un país importante, como un país poderoso. También eso busca consolidar las fronteras de Brasil, de que no hayan disputas ni reclamaciones territoriales hacia Brasil, y también facilitar la presencia de sus nacionales en los países vecinos, sean actividades legales o ilegales. Pueden ver en la fotografía superior izquierda el puente sobre el río Tacutú, que se ubica en la zona del Rupununi, al sur del territorio Esequibo, y ese es un puente de más de 200 metros de largo, un puente muy bien hecho, formidable, inaugurado en el año 2009 por entonces gobiernos de Lula da Silva, y ese puente está dentro del denominado proyecto Cala Norte, con la intención de que Brasil penetre todo el territorio Esequibo, penetre a Guyana hasta la capital de Georgetown, y a partir de allí en su proyecto está hacer un puente sobre el río Esequibo, asfaltar toda esa vialidad, que son más de 700 kilómetros, y un puerto de aguas profundas en Georgetown, con la intención, pues, que ya había mencionado, de sacar la producción industrial de Boavista y de Manaos por esa vía. Además, enviar a los brasileros a esa zona, obtener concesiones de cualquier índole y ejercer de facto, pues, un control del territorio. Tan es así que hay temores en algunos sectores de la sociedad guyanesa de que puedan perder el control del país, el dominio del país a manos de los brasileros en algún momento. Aunque con Bolsonaro, si bien se mantiene estos proyectos de Brasil, y con los altibajos de la política brasilera, se han paralizado o avanzan muy lentamente. En la fotografía superior derecha pueden ver ahí
parte de esos habitantes brasileros que se ubican dentro del territorio Esequibo. La parte en la fotografía que está debajo pueden ver, esto es en la frontera entre Venezuela y Brasil, la zona del BB8, cerca de Santa Elena de Guairén. Pueden ver el grado de desarrollo del lado izquierdo que han alcanzado los brasileros, que llegan hasta la propia línea fronteriza, que son las columnas blancas que ven allí. Esa es la línea de frontera. Del lado izquierdo es la población de Pacaraima, en Brasil. Ven ahí una carretera asfaltada, y del lado derecho es Venezuela, y donde no hay nada, no se ve nada hasta donde alcanza la vista. Entonces esto es un contraste muy gráfico de la visión fronteriza de uno y otro país. La otra fotografía es la vialidad, la vialidad que hay dentro del territorio Esequibo. Pueden ver que son carreteras abiertas en medio de la selva, pero que no están asfaltadas, son carreteras de tierra, y que son, bueno, cuando llueve, que llueve bastante, se inunda y son casi intransitables. Entonces esos son parte de los desafíos que tiene Brasil, que tiene el Esequibo, que tiene Guyana y que tienen las empresas transnacionales, ¿no? Desarrollar una infraestructura. Por último, sobre el tema Brasil, debo decir que hay uno de los jueces en la Corte Internacional de Justicia, es brasilero, el juez Cansado Trindade, y Brasil tiene la doctrina de no permitir modificaciones a las fronteras ya establecidas, porque esa ha sido su doctrina desde la época del Barón de Río Branco, hace más de 100 años. Además, porque Brasil ha obtenido ganancias territoriales por medio de negociaciones y algunos arbitrajes. Entonces eso ha quedado como doctrina para la diplomacia brasilera. Esto es un punto que debemos tener en cuenta en el juicio que se va a llevar próximamente en La Haya. Reflexiones finales. Mencionaba la Corte Internacional de Justicia. Entramos en una nueva etapa de este problema, en el que la Corte va a decidir en los próximos años si el laudo arbitral de París, que fue la decisión que le arrebató a Venezuela ese territorio, es válido o no. Esto cambia el panorama. Por lo tanto, Venezuela debe accionar no solamente en lo jurídico ante esta Corte, sino que también debemos ejercer acciones en lo diplomático, en embajadas, en consulados en distintos países. Una campaña internacional importante, porque este problema del Esequibo, aún siendo internacionalizado en los últimos años, sigue siendo en buena medida desconocido por la comunidad internacional. Y fundamentalmente, que es el tema que yo les estoy tratando, en lo geopolítico. Venezuela tiene que crear una doctrina geopolítica que nunca la ha tenido. Venezuela tiene que ejercer presencia más vigorosa en las zonas cercanas al territorio Esequibo. Venezuela tiene que atender a esos venezolanos que viven dentro del Esequibo, esos esequibanos. Tiene que desarrollar las zonas cercanas, tiene que establecer un plan que existe, para en última instancia, bueno, pensar en una posible recuperación del territorio. Y debemos empezar a accionar todo esto de manera conjunta, en lo jurídico, en lo diplomático y en lo geopolítico, social, económico, inmediatamente, porque Guyana lleva una gran ventaja sobre Venezuela. Y aún así, pase lo que pase en la Corte, yo creo que los venezolanos no podemos renunciar a esa reivindicación, a esa idea de que el Esequibo es salvable, de que es recuperable, de que es nuestro, pero debemos cambiar nuestra visión, y también tenemos que empezar con la acción. Lo último que les quiero mencionar es que ha sido dicho por algunas personas alrededor del mundo que Guyana se va a convertir en el Dubái del Caribe, dados los inmensos recursos petroleros que se han encontrado, las inversiones internacionales que van a llegar,
todo el dinero que va a recibir Guyana, pero no necesariamente el hecho de tener petrodólares sirven para desarrollar un país. Venezuela es muestra de ello. Además, los conflictos étnicos de Guyana lo agudizan. De manera que, como conocedor de este tema, yo creo que Guyana más bien se va a intoxicar con los petrodólares, con ese dinero que va a entrar, y van a aumentar los conflictos y los problemas allá por precisamente manejar y controlar la renta petrolera. Entonces, además, es altamente probable que Guyana termine siendo una república corporativa en vez de, como se autodenomina, república cooperativa, porque va a estar a merced de las compañías transnacionales, dado que son muy poderosas. Guyana es un país muy pequeño, muy pobre, muy atrasado, con graves problemas de corrupción, de debilidad institucional, es decir, unas condiciones bastante precarias en todos los sentidos. Entonces, para las transnacionales sería muy fácil imponerse sobre este país y esta sociedad tan heterogénea, particular y conflictiva. Dicho lo cual, muchas gracias y espero les haya gustado. Estoy abierto a sus comentarios y preguntas.